Los jueves solían tener sabor a rutina, a calidez. Cocinaba pasta con salsa de albahaca para Elian desde que era niño, y seguía haciéndolo incluso después de que Eowyn llegara a nuestras vidas con sus silencios filosos y su perfección pulida. Esa noche la albahaca fresca seguía perfumando la cocina cuando me senté a la mesa, con las manos húmedas de lavarme los nervios. Elian bajó con el teléfono en la mano distraído y Eowyn ya estaba sentada revisando su smartwatch. La escuela cerró el programa de lectura, dije sin rodeos. Ya no necesitan tutoras. No levanté la vista. No sabía si me dolería más su sorpresa o su indiferencia. Eowyn dejó los cubiertos sobre el plato con un tintineo apenas contenido. Cruzó los brazos como si me estuviera evaluando. Entonces, supongo que ya no hay motivo para que sigas viviendo aquí, ¿no? La frase se quedó flotando tan fría como el agua del grifo en enero. Elian no dijo nada, ni un gesto, ni una palabra. Solo bajó la mirada hacia su plato como si no hubiera escuchado. Yo no pedía lástima. Nunca la pedí. Pero ese silencio me partió más que cualquier grito. Seguí comiendo en silencio aunque la comida me supo a cemento. Pensé en lo que había aportado en esa casa. En las veces que recogí a mi nieta del colegio, en los desayunos preparados sin que me lo pidieran, en los recibos de supermercado pagados con mi modesto sueldo. Esa noche no hubo gracias ni preguntas ni explicaciones. Solo platos sucios y pasos lejanos. Me retiré temprano a mi cuarto sin hacer ruido, con la dignidad hecha nudo en la garganta. Me senté en la orilla de la cama sin desvestirme y miré las paredes que aún olían a lavanda y a pertenencia. Quizá no era sorpresa. Quizá era solo la confirmación de algo que ya se venía sintiendo hacía tiempo. Me levanté para comenzar a guardar lo esencial sin prisa. El reloj digital marcaba las 9:46 cuando en el último cajón mis dedos tocaron un sobre olvidado con un membrete extranjero que no recordaba haber abierto nunca. Esa misma noche, cuando el resto de la casa se apagó como un teatro tras el telón, abrí el armario con manos tranquilas. No lloré, no grité. Ya no tenía sentido. Empecé por mis blusas ordenándolas por color, como si ese pequeño acto me devolviera algo de control. Las de lino adelante, las de manga larga atrás. Luego, tomé mi alfiletero viejo ese en forma de tomate que me regaló mi hermana Olaya cuando aún vivía. Tenía alfileres doblados oxidados, pero no fui capaz de tirarlos. Lo envolví en una bufanda y lo guardé en una esquina de la maleta. La manta de lana que usaba para las siestas, la misma que cubrió a Elian cuando tenía fiebre a los 8 años, la doblé con cuidado y la acomodé encima. Mientras lo hacía, escuchaba el ruido de la licuadora en la cocina. Eowyn preparaba su batido nocturno con la tranquilidad de quien no sospecha que alguien está empacando su dignidad en silencio. El aire olía a crema de coco y a indiferencia. Pasé mis dedos por los lomos de mis libros, el recetario de mi madre, la antología de Benedetti, un viejo cuaderno de cuentas donde anotaba cada gasto desde 1983. Todo parecía más grande de lo que cabía en esa maleta de ruedas demasiado pequeña para contener una vida entera. Elegí lo esencial, lo que no pensaba dejar atrás. Al abrir el último cajón de la cómoda buscando mis pantuflas, apareció un sobre grueso, amarillento sin abrir. Bufete Luciérnaga in León, Madrid. Me quedé mirándolo un instante. No recordaba haberlo recibido, ni haberlo escondido. Lo sostuve entre los dedos como si su peso fuera extraño. Me senté en la cama y lo dejé sobre el regazo. No lo abrí. Aún no. Algo me dijo que eso no era una carta cualquiera. Guardé el sobre con el resto de mis cosas justo entre la manta y el cuaderno. Cerré la maleta, pero no el capítulo. Esa noche dormí vestida con el bolso colgado en la silla y la maleta a los pies de la cama, como si ya supiera que el día siguiente vendría con otro tipo de sacudida. Abrí el sobre por la mañana con la calma con la que una pela una fruta que no ha probado en años. Lo hice sentada al borde de la cama, mientras el resto de la casa dormía. El papel crujió con ese sonido de cosas importantes, de secretos que han esperado demasiado. Lo primero que vi fue una carta con la letra firme de mi prima Olaya.
Sentí su voz en mi cabeza, pausada, elegante, como cuando leía poemas en voz alta mientras bordábamos juntas. Querida Calandra, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Sé que nunca te gustaron las sorpresas, pero esta la planeé con amor. No tuve hijos ni sobrinos cercanos, pero siempre supe que tú entenderías lo que significa cuidar algo en silencio. Leí con atención cada párrafo. Con cada línea mis ojos se abrían más, pero no de incredulidad, sino de una claridad que hacía años no sentía. Me había dejado su casa en Málaga, un conjunto de acciones europeas que valían más de lo que imaginaba, y un fideicomiso bajo mi nombre libre de impuestos. 8 millones de euros. 8. No supe si tragar saliva o respirar hondo. Me quedé quieta. No grité. No lloré. Solo sentí una ola silenciosa de restitución que me cubría de a poco, como si alguien en algún rincón del mundo hubiera dicho: te veo. No pensé en Elian, no pensé en la nieta. Pensé en Eowyn, en su frase seca del día anterior, en su mirada de cálculo, en su tono de gerente. Pensé en la forma en que había apretado los labios mientras me decía que ya no tenía lugar. Y me di cuenta. No había sido el desprecio lo que me dolía. Había sido lo fácil que les fue expulsarme. Guardé la carta con cuidado, volví a leerla una vez más, y luego la acomodé junto al cuaderno de cuentas y la manta doblada. Me serví una taza de té, y mientras el vapor subía, supe sin necesidad de decirlo Eowyn no había echado a una carga. Había soltado sin saberlo a una mujer con alas, y yo por primera vez en años sentí ganas de usarlas. Mi cumpleaños cayó en sábado. No lo mencioné, tampoco lo esperé. A veces lo que más duele no es el olvido, sino saber que ya lo esperabas. Me desperté temprano como siempre y bajé a la cocina en silencio. No había ni una tarjeta en la mesa ni un gesto escondido. Solo el mismo murmullo del lavavajillas y el sonido lejano de la televisión desde el cuarto de Elian. Saqué los ingredientes sin apuro. Harina, plátanos maduros, un puñado de nueces que guardaba para ocasiones especiales. Usé el molde redondo que traje conmigo en mi primer traslado. Mientras la masa subía, el aroma llenó la casa, pero nadie preguntó. Nadie se asomó. A las 11 en punto puse el pastel sobre el mesón, clavé una vela en el centro y la encendí. Me senté sola a la mesa, cerré los ojos y pedí un deseo: que alguien, aunque fuera por error, recordara que yo seguía aquí. Apagué la vela. El humo subió en espiral y lo seguí con la mirada hasta que se disolvió. Guardé un trozo en un pañuelo de tela, no por nostalgia, sino porque sabía que lo iba a necesitar después. Esa noche, mientras Eowyn hablaba por videollamada con su madre y Elian revisaba correos, subí a mi cuarto con pasos suaves. Tomé el cheque de la herencia y lo escondí en el dobladillo de mi abrigo de invierno. Una costura reforzada. Nadie lo encontraría allí. No había prisa. Solo intención. Doblé las últimas prendas, repasé la lista en mi libreta negra y revisé que todo estuviera en su lugar. Me detuve un momento frente al espejo. No para peinarme, para despedirme de esa mujer que aguantó más de la cuenta. El domingo a las 6 en punto, cuando la ciudad apenas despertaba, cerré la puerta de la suite sin hacer ruido. No dejé nota. No toqué puertas. Solo arranqué una flor seca del alféizar, la que planté con mi nieta hace 3 primaveras, y la guardé en el bolsillo. Luego, tomé mi maleta, bajé la rampa y me fui con la frente alta y la voz intacta. El trayecto hasta Cloverdale fue tan silencioso como necesario. El lunes por la mañana me reuní con el abogado que Olaya había nombrado en la carta. Se llamaba Ezra, hablaba pausado, sin condescendencia, y tenía esa forma de mirar que no intenta leer entre líneas, sino simplemente escuchar. Me explicó cada cláusula, cada fondo, cada paso. Yo asentía, tomaba nota y preguntaba sin vergüenza, como si hubiera esperado toda la vida para ocupar esa silla sin pedir permiso. En 2 semanas firmamos la compra de una casita a las afueras de Cloverdale, blanca, de un piso con jardín delantero y un porche estrecho donde cabía justo una silla y mi taza de té. Era modesta, sí,
pero por primera vez en años la llave me pertenecía. No era prestada. No estaba condicionada a mi silencio ni a mi utilidad. La primera noche dormí con la ventana abierta. El aire olía a madera recién pulida y a tierra mojada. Lloré, pero no de tristeza. Lloré porque ya no tenía que bajar el volumen para no molestar. Porque cada paso no era una intrusión, sino parte del eco natural de la casa. Me compré una cafetera automática. Aprendí a usarla leyendo el manual con calma sin que nadie me dijera que me estaba complicando. Planté romero junto a la entrada y albahaca en una maceta de barro como hacía mi madre. Me puse a leer por las tardes en una silla plegable, con mi manta sobre las piernas sin mirar el reloj. No necesitaba justificarme. Nadie me preguntaba por qué hacía las cosas como las hacía. Nadie me corregía. Nadie me medía. Empecé a llenar los estantes con mis libros, a colgar fotos antiguas en los marcos que guardaba desde mi juventud. Me sorprendió notar que cada rincón tenía mi olor, mi forma de doblar las servilletas, mi manera de acomodar las cucharas. Nada estaba prestado. Nada era compartido por obligación. Una tarde, sentada en el porche, escribí por primera vez la nueva dirección en una libreta. Calandra Ibarra, 272 Hillcrest Road. Mi nombre sin añadidos, sin dependencias, sin notas al margen. Y mientras el sol caía detrás de las colinas, supe que ese lugar, por fin, no era refugio. Era comienzo. Y aún no sabía cuán pronto esa paz sería puesta a prueba. No pasó ni una semana desde que me instalé en Cloverdale, cuando la primera piedra cayó por donde siempre la boca de la tía Mayra. La noticia viajó más rápido que cualquier correo urgente. En una comida familiar, seguramente entre arroz con leche y quejas del clima, soltó con esa voz suya de falsa inocencia. Supieron lo de Calandra Olaya, le dejó millones. Una fortuna entera. Después el eco fue inevitable. El teléfono sonó 5 veces ese mismo miércoles. Elian, siempre con su tono neutro en los mensajes: «Mamá, ¿podemos hablar? Solo quiero saber cómo estás. ¿Dónde estás viviendo? Estamos preocupados. Por favor, contesta aunque sea con un mensaje». Los leí en la pantalla y los dejé ahí sin abrir. No por rencor, sino porque por fin entendía la diferencia entre extrañar a alguien y extrañar lo que te daba. El viernes, Eowyn escribió un párrafo calculado, casi cordial. «Sé que tuvimos diferencias, pero mereces estar con tu familia. Podemos hablar. Kevin te necesita. Yo también». Todo esto fue un malentendido. No respondí, no porque quisiera lastimarlos, sino porque en esa frase lo dijeron: «Todo mereces estar con tu familia». Ahora que vales algo. No cuando eras la señora que cocinaba los domingos. No cuando cuidabas a la niña enferma. No cuando perdías tu empleo y tus fuerzas. Solo ahora. Yo estaba en mi casa, regando las plantas, doblando la ropa, organizando mis frascos con etiquetas escritas a mano, en paz. Una parte de mí se preguntaba si Elian se había detenido alguna vez a pensar qué me gustaba, qué me dolía, qué necesitaba, o si siempre fui solo el engranaje silencioso que mantenía la máquina funcionando. La madre útil, la abuela práctica. Desde la cocina miré el celular otra vez. Las llamadas seguían acumulándose, pero el silencio ese que tanto dolía antes ahora se había vuelto mi escudo. Y por primera vez entendí que no era obligación contestar, que no todo afecto debía mantenerse por insistencia. Me serví un té, me senté en el porche y abrí mi libreta negra. En la siguiente página escribí sin titubeos la primera de varias decisiones que no incluirían disculpas. Esa mañana el cielo estaba tan claro que dolía. Me senté junto a la ventana con mi té y mi libreta negra abierta en una página limpia. Sostenía el bolígrafo con firmeza, como si cada palabra que escribiera fuera a sostenerme por dentro. No quería escribir solo ideas sueltas. Quería escribir decisiones. De esas que no se borran con la lluvia ni con el arrepentimiento. Escribí cambiar testamento, cortar cualquier acceso financiero a Elian, donar a la biblioteca que me salvó cuando tenía 20 años y el mundo me quedaba grande. Me detuve. Pensé en cuántas veces había escrito listas a lo largo de mi vida de compras, de pagos, de tareas para el día.
siempre para otros, siempre para sostener lo ajeno, nunca para mí. Esta era distinta. Esta era la primera que tenía mi nombre en cada línea, incluso sin escribirlo. Bajo todo eso tracé una línea firme y puse: no volver a pedir permiso por existir. Me tembló la mano al terminarlo, pero no de miedo, de certeza. Fui hasta el escritorio donde guardaba los documentos viejos. El testamento anterior seguía allí doblado, en una carpeta azul. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo leí con una mezcla de pena y claridad. Todo estaba ahí: las cuentas conjuntas, el acceso automático de Elian en caso de emergencia, la propiedad compartida que ya no existía. Una herencia escrita desde el amor y desde la ilusión. Tomé las tijeras. Lo corté en 3, no por rencor, sino por respeto propio. Llamé a la notaría. Pedí cita para redactar un documento nuevo. La secretaria me ofreció varios días, pero elegí el más cercano. Ya no había razón para postergar lo inevitable. Después de colgar, volví a la libreta y añadí una última línea sin temblor esta vez. Construir una vida que no dependa del perdón de nadie. Cerré el cuaderno, lo guardé en la repisa con mis libros favoritos y salí al jardín a regar las plantas. El romero crecía con fuerza. La albahaca olía a hogar. Y yo por fin me estaba convirtiendo en alguien a quien no le temblaba la voz al decir yo decido. Esa tarde el teléfono volvió a sonar. Esta vez respondí. No fue por compasión ni por nostalgia. Respondí la llamada porque ya no me dolía hacerlo. El nombre de Elian apareció en la pantalla y esa vez no lo dejé ir al buzón. Contesté sin adornos. Mamá dijo de inmediato: por favor. Si hubiéramos sabido que tenías eso, lo interrumpí. No quería explicaciones, ni dramatismos. Y si en vez de eso me hubieran preguntado si estaba bien. Se hizo un silencio denso al otro lado. Respiró. Titubeó. Pero no supo qué decir. Y eso fue todo. Colgué con la misma calma con la que una cierra una puerta que llevaba tiempo abierta sin merecerlo. Ese mismo día fui a la notaría. Llevaba mi carpeta con los documentos, la libreta negra y una decisión más firme que cualquier testamento. La abogada, una mujer joven con mirada precisa, me explicó todo paso a paso. Escuché, firmé y confirmé sin derecho a herencia, sin cláusulas, sin excepciones. Cerramos las cuentas conjuntas. Cancelé el acceso automático que Elian tenía desde que lo inscribimos como beneficiario por si algo me pasaba. Había olvidado que aún existía ese permiso tácito, esa puerta abierta a medias. Salí de la oficina con los papeles en la mano y un peso menos en el cuerpo. No era venganza, era paz. Esa clase de paz que se siente cuando ya no debes justificar ni tu dolor ni tu fortuna. Esa noche preparé sopa de lentejas, mi receta de siempre. Comí en silencio con la radio encendida de fondo y el cielo despejado más allá de la ventana. Me serví una copa de vino. No brindé. No había necesidad. No era una celebración. Era una afirmación. Antes de dormir abrí el correo. Entre las facturas y promociones, un mensaje llamó mi atención: la biblioteca comunitaria, a la que había escrito semanas atrás, agradecía mi intención de donar. Me pedían una reunión. Sonreí, cerré la laptop y me llevé el té a la cama. Había una historia nueva empezando, no con ellos, conmigo. Y al día siguiente, en esa reunión, sembraría la primera semilla en un lugar donde sí germinaba lo que daba. Acepté la reunión sin drama, sin agenda oculta. No era para reconciliar ni para herir. Era simplemente para cerrar. La oficina del abogado tenía ese aire clínico de las decisiones importantes. Me senté derecha con la carpeta en las rodillas y los papeles en orden. Llevaba puesta la blusa de lino que Olaya me regaló en un viaje a Santiago y los pendientes de perla que guardé para momentos en los que necesitaba recordar quién era. Elian entró con paso contenido, nervioso pero intentando parecer sereno. Me miró, apenas sonrió sin convicción. «Gracias por venir, mamá», dijo. No respondí. Saqué un sobre manila de mi bolso y lo puse sobre la mesa. «Ya no formas parte de mis asuntos», dije sin temblor. Él no lo tocó. Se inclinó hacia mí. «Mamá, no entiendo».
¿Por qué esto? ¿Por qué tan definitivo levanté la vista? Lo miré directo como cuando era niño y le pedía que dijera la verdad, no la conveniente. Porque no perdí un trabajo, Elian, perdí un hijo y no volveré a mendigar amor de nadie, ni siquiera de ti. Se quedó en silencio, tal vez esperando una grieta en mi voz, una duda, un atisbo de ternura. Pero no la había. Había amor, sí, el que se construyó con cuentos a medianoche, con sopa caliente y con años de sostener sin pedir nada. Pero también había límites, y ese era el último. Todos cometemos errores, balbuceó. El mío, lo interrumpí, fue enseñarte que siempre estaría sin importar cómo me trataras. Bajó la mirada. Por un momento me pareció verlo como cuando era pequeño, frágil, buscando consuelo. Pero no era lo mismo. Esta vez no era miedo lo que había en sus ojos. Era incredulidad. No te odio, añadí, pero tampoco te justifico. Te dejo la paz de saber que alguna vez lo di todo, pero también te dejo el vacío que tú mismo creaste. Me puse de pie, acomodé los papeles en el bolso y salí sin esperar respuesta. Afuera el sol tocaba las hojas con una claridad casi inmóvil. Al cruzar la calle, supe que la puerta estaba cerrada y que no pensaba volver a tocarla. Al llegar a casa, me esperaba una libreta abierta y una promesa aún por cumplir. Esa tarde el silencio no pesaba. Era un silencio distinto, lleno de intención de presencia. Me senté frente a la ventana con mi taza de té y la libreta negra sobre el regazo. El vapor subía lento y yo también. Página por página, repasé todo lo escrito, decisiones firmes, rupturas limpias, gestos que ya no pedían permiso. Al final, en la última hoja en blanco, escribí con trazo firme el amor que tengo. Ya no está en oferta. No lo escribí con rabia. Lo escribí con certeza. Ya no más intentos de encajar en casas que me quedaban pequeñas. Ya no más llamadas que confundían necesidad con cariño. Lo entendí con claridad serena. A veces lo más amoroso que una puede hacer por sí misma es alejarse sin culpa. Encendí una vela. No por nostalgia, sino por victoria. Me quedé viéndola unos minutos, recordando todo lo que fui: la madre que bordaba disfraces, la esposa que apagaba la radio para no despertar a nadie, la mujer que se volvía invisible para que otros brillaran. Todo eso también era yo, pero no era lo único que era. Esa noche no esperé mensajes, no revisé llamadas, no pensé en si alguien se preguntaba por mí. Pensé en lo que sí tenía: espacio, silencio elegido y una nueva dirección que llevaba mi nombre. Preparé una cena sencilla. Me serví sin prisas. Cada cucharada tenía el sabor de una calma recién conquistada. Luego acomodé los papeles de la donación, a la biblioteca sellé el sobre y lo dejé listo para enviar. No quería reconocimiento. Solo quería que otras mujeres como yo encontraran un refugio en los libros cuando la vida se hacía angosta. Antes de dormir, abrí el cajón de la mesita y saqué el relicario de Olaya. Lo sostuve unos segundos en la palma, como se sostiene una promesa cumplida. Luego lo colgué en la lámpara donde pudiera verlo cada mañana. Apagué la luz. Respiré hondo y al cerrar los ojos supe que algo había cambiado para siempre. La mujer que me fui no era la misma que solía regresar. Esta vez era una que no pensaba volver.